Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Junto a mí, como cada día, de lunes a viernes, Darío Tebay, colega y amigo. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Muy bien en este día jueves que trae mucha información y por supuesto aquí en nuestro resumen de noticias lo vamos a compartir con todos ustedes. Estela, un gusto estar trabajando con vos y cada vez, no voy a decir nada del mes de julio, por supuesto, pero digo, cada vez avanzamos más en el tiempo y nos vamos acercando al curso de este segundo semestre que ayer decíamos que nos trae más incertidumbres que certezas, pero nos va a sorprender por muchos aspectos: salud pública, economía mundial, el comportamiento de la gente, en todo. Siempre esperemos ser sorprendidos. Ahora, a informarnos. Comenzamos Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Sindicatos brasileños acusaron a Bolsonaro de genocidio ante La Haya. Una coalición de más de 60 sindicatos brasileños acusó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de genocidio y crímenes contra la humanidad ante el Tribunal de La Haya por su gestión de la pandemia del COVID-19. Bolsonaro ya fue objeto de otra denuncia en el mismo tribunal respecto al riesgo de genocidio de comunidades indígenas y también fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su conducta irresponsable frente a la pandemia. El recorrido informativo nos lleva ahora a la República Argentina. Aquí, Argentina, fue anunciado el nuevo plan Procrear. Contemplará desarrollos de entre 20 y 60 viviendas, según lo adelantó la ministra del Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Aseguró que el lanzamiento del plan buscará construir unas 14.000 viviendas entre el año 2020 y el 2021 y se implementará a nivel nacional. El aspecto central estará enfocado en la promoción de la generación de lotes con servicios y buscarán ampliar el acceso a suelo urbanizado. La nueva etapa del programa está pensado para acompañar la vivienda con un plan de suelo, el Plan Nacional de Suelo, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y que implica un proceso previo de poder acceder a un lote propio escriturado, explicó la funcionaria. El presidente Alberto Fernández presentó la reforma judicial e informó los lineamientos del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Aquí Chile, una dura crítica a la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera frente a la pandemia realizó el editor senior y columnista para Latinoamérica de The Economist, Michael Reid, quien afirmó que el manejo nacional ha sido una decepción, sobre todo para los chilenos. El experto afirmó que con la pandemia Chile ha terminado más o menos igual que muchos otros países de América Latina. El virus ha encontrado un país que es todavía mucho más latinoamericano que OCDE. Reid, además, criticó la aprobación de la reforma constitucional que desde hoy permitirá acceder tempranamente a los ahorros previsionales. Uno puede pensar que es un error retirar anticipadamente el 10% de los fondos de pensión y sobre todo que eso sienta un precedente populista, lamentó. En cuanto a la pandemia, Chile no logra estabilizar la curva de contagios. En las últimas horas, el país sumó 1.773 casos nuevos, totalizando 351.575 contagios totales de COVID-19. Los casos activos alcanzaron los 17.740 y se informaron 38 muertes, lo que da un total de 9.278 decesos. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile. Informativo Conexión Mundial. Aquí Canadá.
La permanencia en el poder del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, parece complicarse ante las exigencias de los partidos conservador, quebecuense y Nuevo Partido Democrático para que diga la verdad acerca del otorgamiento de un contrato de becas estudiantiles por más de $900 millones a una ONG con la que su familia tiene estrechos vínculos. Por este escándalo de corrupción, el primer ministro deberá comparecer esta tarde ante el Comité de Finanzas del Parlamento para que dé explicaciones sobre su actuación. Ya se habla de obligar su retiro del poder en septiembre si sus explicaciones no son claras ante los canadienses. Y la otra noticia, son 115.470 casos positivos de COVID-19 los que se registran en Canadá hasta hoy jueves, y esta enfermedad ya ha cobrado la vida de 8.917 personas. Soy José Augusto Marín en Conexión Mundial desde AIR, Canadá. 1 de cada 3 niños en el mundo sufren intoxicación por plomo, según un estudio de UNICEF. Unos 800 millones de niños en todo el mundo, es decir, 1 de cada 3, sufren intoxicación por plomo con consecuencias potencialmente fatales para su salud. La tóxica verdad. La exposición de los niños a la contaminación por plomo socava el potencial de una generación, según un estudio realizado por el Instituto de Evaluación de la Métrica de Salud y verificado por distintos organismos de salud. El estudio, el primero en su tipo, revela que alrededor de 1 de cada 3 niños de todo el mundo, aunque casi la mitad de ellos viven en Asia Meridional, tienen niveles de plomo alto en la sangre. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, explicó que el plomo, que apenas genera síntomas al principio, causa estragos silenciosos en la salud y en el desarrollo de los niños, con consecuencias que puede llevar a la muerte. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde España. Aquí, España. De los 3 proyectos de vacunas que el CSIC está desarrollando en España contra la COVID-19, 2 de ellos están más adelantados y esperan poder iniciar ya los primeros ensayos en humanos en un plazo de 5 meses, es decir, en diciembre. Antes, en apenas 2 meses más, en septiembre, las vacunas lideradas por los científicos Mariano Esteban y Vicente Larraga, ambos del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, harán ya los primeros ensayos con ratones humanizados para poder comprobar y mejorar la respuesta inmunitaria de sus vacunas. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial, AIR, España. Conexión Mundial. Aquí México. La Secretaría de Educación Pública pospone hasta nuevo aviso inscripciones y reinscripciones. La dependencia federal dio a conocer que quedarán suspendidas las actividades previas al inicio del ciclo escolar. Desestiman ministros despenalización de aborto en Veracruz. 4 de los 5 integrantes de la primera sala de la Corte votaron en contra de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. El líder nacional panista Marco Cortés celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y señaló que hoy ganó la legalidad, la autonomía y la división de poderes, pero lo más importante, ganó la vida. México suma 408,000 contagios y 45,000 decesos por COVID. Guanajuato, Michoacán y Querétaro, las entidades que mantienen una ascendencia en casos positivos de coronavirus. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial al aire. Aquí Bruselas. El QG de fuerzas americanas en Europa se trasladará a Bélgica. 11.900 militares vendrán para Bélgica y se van de Alemania. La Armada Americana trasladará su cuartel general de Stuttgart en Alemania. Se ha confirmado este miércoles en el Círculo del Pentágono. Mark Esper, el Comando Militar Americano en Europa, EUCOM, actualmente con sede en Stuttgart, se trasladará y funcionará desde Mons, donde se encuentra el comando de la OTAN, lo que ahorrará a un general americano que tradicionalmente manejaban los 2 comandantes en los 2 países. Ahora será desde Bélgica. El Comando Militar Americano por el África, que se encuentra también en Stuttgart, podría también trasladarse a otro país, pero el Pentágono no ha decidido el destino de otros 11.000 militares. Los Estados Unidos han decidido de retirar de Alemania para posesionarse en Bélgica
y en Italia. Para Conexión Mundial, este fue el informe de Alejandro Gordillo. AIR, Bruselas, Bélgica. Peregrinación a la Meca con distancia social por el coronavirus. Los fieles musulmanes, seleccionados para el Hajj, empezaron la gran peregrinación a la Meca en Arabia Saudita, con un formato restringido a causa de la pandemia del COVID-19, que los obliga a guardar una cuarentena antes y después del ritual. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam, que todos los fieles deben cumplir al menos una vez en la vida si tienen los medios para ello. En esta ocasión, los peregrinos tuvieron que utilizar tapabocas y mantener la distancia entre ellos, mientras eran vigilados por policías y otros agentes oficiales. La información también es deporte, y el deporte es AIR Sports. Aquí en Nueva York, AIR Sports. La edición 120 del Abierto de los Estados Unidos de golf se jugará sin público en septiembre en el Winged Foot Golf Club de Mamaroneck en Nueva York. Así lo informó este miércoles la Asociación de Golf de los Estados Unidos. Tampoco se permitirán espectadores en el campeonato PGA de la próxima semana en el TPC Harding Park en San Francisco debido a la pandemia del coronavirus. Originalmente, el Abierto de los Estados Unidos estaba programado para jugarse en el Winged Foot del 18 al 21 de junio, pero tuvo que cambiar las fechas debido al impacto de la pandemia y ahora se disputará del 17 al 20 de septiembre. La NBA se reinicia hoy con los mismos aspirantes de las últimas temporadas del baloncesto norteamericano en unas condiciones inéditas. Las miradas estarán puestas en LeBron James, veterano de Los Ángeles Lakers, Giannis Antetokounmpo, favorito para un segundo MVP con los Bucks de Milwaukee, y Kawhi Leonard en busca de su segundo anillo ahora con Los Ángeles Clippers. Concentrados en la sede de burbuja de Disney World en Orlando y con la ausencia del público en las gradas, los mejores equipos no tendrán una ventaja de campo real en los playoffs y esta también será una condición que dé expensas de un posible impacto de coronavirus en la etapa final del baloncesto norteamericano. A pocos días del regreso de la Champions League y de la Europa League, el Sevilla de España anunció este miércoles un positivo por COVID-19 apenas un día después de que el Real Madrid también informara de un infectado, recordándole al fútbol que el coronavirus no ha desaparecido. La exitosa culminación de la mayoría de las grandes ligas europeas a puerta cerrada y entre estrictas medidas sanitarias hacía mirar con optimismo a las competiciones continentales que toman el relevo en el mes de agosto. Pero las últimas notificaciones pueden empezar a desenterrar fantasmas que parecían vencidos de cara a la Champions y a la Europa League, que se disputarán en forma de torneo en Portugal y Alemania respectivamente. El Buró del Consejo de la FIFA aprobó el reglamento del plan de apoyo COVID-19 que pone a disposición de la comunidad del fútbol, tanto profesional como juvenil y base, $1.500 millones a través de un sistema combinado de subvenciones y préstamos con estrictos requisitos de cumplimiento. Cada federación miembro también recibirá durante la tercera fase de ese plan una subvención de $1 millón para proteger y retomar la actividad futbolística y $500.000 más para el fútbol femenino. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí, Bolivia. La fecha de elección no es ideal para ninguna candidatura, pero es la aceptable para todos, lo dijo el titular del Tribunal Supremo Electoral, quien afirma que la resolución es suficiente, pero que si la Asamblea quiere aprobar una ley, es bienvenida. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, anunció este miércoles que desde el próximo 3 de agosto se comenzará a pagar el aguinaldo adelantado de la renta de dignidad a los adultos mayores de todo el país. Crece en un 51.2% la reprogramación de créditos en la banca del país. Agropecuarios revelan que planes de financiamiento y líneas de crédito aún no beneficia al sector. Gobierno interpone demanda penal contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la COP y la jefa de la bancada del MAS por la situación en el país. La marcha del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana, realizada el martes pasado en la ciudad del Alto, dejó destrozos valuados en $14.400. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia.
aquí Estados Unidos. El país en la tarde del miércoles superó los 150,000 muertes por coronavirus, según el monitoreo de la Universidad de Johns Hopkins. California y la Florida, dos de los estados más afectados en el momento por la pandemia, reportaron el miércoles números de récords de fallecimientos en sus respectivos estados. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el miércoles que en la última jornada se reportaron 197 fallecimientos por coronavirus, la cifra más alta hasta el momento, y también se registraron 8,755 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas. Y el condado de Miami-Dade, el más afectado por la pandemia en la Florida, tanto en número de casos como de fallecimientos, iniciará sus clases el 31 de agosto y lo harán de manera remota, según anunciaron en la tarde del miércoles las autoridades escolares en una reunión especial. A la vista del aumento viral en nuestra comunidad, creemos que es en el mejor interés de nuestros estudiantes y empleados retrasar el regreso a las escuelas y comenzar el año 2020-2021 a distancia, dijo el superintendente Alberto Carvalho. En la misma reunión se anunció que el 30 de septiembre se volverá a evaluar la situación y se decidirá si se cumplen las condiciones para reabrir las escuelas el 5 de octubre. Y el doctor Fauci alertó de nuevos picos de contagios en otros estados durante una entrevista en el canal MSNBC. Lo que estamos viendo ahora es lo que se hizo hace un par de semanas y lo que vamos a ver en un par de semanas es lo que estamos haciendo ahora. Así que si no nos adherimos a los 5 principios que he mencionado ahora, los estados que ahora no están en problemas probablemente lo estén. Los principios a los que aludía Fauci y que mencionó previamente son uso universal de máscaras, evitar multitudes, mantener una distancia física de al menos 6 pies, limpieza frecuente de manos y no acudir a bares. Y mientras tanto, hasta este martes se perdieron más de 1,300 vidas a consecuencia de la pandemia en el país, lo que lo convirtió en la jornada con más fallecimientos desde mayo. El número de muertos en el país se acerca a los 150,000, mientras que los casos confirmados ahora superan los 4.3 millones. Ahora se considera un total de 21 estados se encuentran en lo que el gobierno federal consideró una zona roja por sus tasas de infección. En este contexto, Florida sigue experimentando tasas de mortalidad altas y se volvió a romper el récord de fallecidos en una jornada a causa del COVID-19. Los 216 fallecimientos por coronavirus informados este miércoles superaron el saldo diario récord previo de 186 muertes. Y hasta el momento, el estado sureño ha reportado muerte de 6,333 personas a causa de la enfermedad. Asimismo, Florida reportó 9,448 nuevos casos confirmados del COVID-19, con lo que acumula la forma oficial de 451,423 contagios. Reflejaron las más recientes cifras. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, AIR, Estados Unidos. Conexión Mundial es Colombia. Colombia. Aquí, Colombia. Falleció ayer en Medellín el locutor deportivo Pastor Londoño Pasos a los 92 años. Es recordado Pastor en los medios colombianos por su particular estilo para transmitir los partidos de fútbol de los campeonatos nacionales y de la Selección Colombia. Además, por brindar con su voz las emociones que entregaban los ciclistas de Colombia en épocas algo remotas. El Ministerio de Salud informó que ayer miércoles hubo 8,670 casos nuevos y 380 fallecidos por COVID-19 en este país. Se procesaron 32,196 pruebas. En total hay en Colombia 276,055 casos, 9,454 muertes y 142,777 recuperados. Además, hay personas activas en un número de 123,258. El Consejo de Estado designó al magistrado José Roberto Sáchica de la sección tercera para estudiar la demanda de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Petro por hacer un llamado a la desobediencia civil. La denuncia argumenta que Petro habría violado el régimen de incompatibilidades al incumplir algunos de los deberes inherentes a la dignidad del cargo. Desde AIR Colombia, en los estudios de Radio 10 de marzo para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Foro Mundial de Productores de Café resalta trabajo conjunto para hacer frente a COVID-19. El trabajo conjunto e interinstitucional ha permitido hacer frente de mejor manera a los impactos en el sector cafetero de la COVID-19, coincidieron ponentes de una conferencia en línea realizada ayer por el Foro Mundial de Productores de Café. El desarrollo de protocolos de bioseguridad para preservar la salud de los productores, sus familias y trabajadores también ha sido clave en diversos países, se evidenció en la conferencia virtual. ¿Cómo producir nuestro café durante y después de la pandemia?
Para enfrentar esta pandemia tenemos que hacer esfuerzos integrales, trabajar juntos, gobiernos, cooperantes e instituciones de café, de la mano de la industria y de toda la cadena para hacerle frente, dijo René León, secretario ejecutivo de Promecafé, que reúne a países productores de Centroamérica, República Dominicana y Jamaica. En esta labor son fundamentales los procesos de educación y capacitación, promoviendo la salud y buenas prácticas agrícolas. Solo juntos podremos avanzar y salir de esta crisis, añadió. Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó que desde el principio de la pandemia el gremio en Colombia entendió la importancia de formular un protocolo de bioseguridad que ayudara a los productores a cuidar ante todo su salud para poder recoger la cosecha, lo que ha contribuido a mantener las zonas cafeteras prácticamente a salvo de la COVID-19. En el caso de Costa Rica, Honduras y Guatemala, también se desarrollaron protocolos con medidas de prevención de la enfermedad, expusieron Xinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, Napoleón Osmar Matute, gerente técnico del Instituto Hondureño del Café, y Marco Tulio Duarte, gerente técnico de la Asociación Nacional del Café de Guatemala. Los apoyos o incentivos directos a productores con fertilizantes también ha sido otra forma de enfrentar la actual coyuntura. Algo en lo que también coincidieron los ponentes es que la actual pandemia ha venido a sumarse a los desafíos permanentes que arrastra el sector cafetero en materia de precios, ingresos, costos, relevo generacional, mano de obra, infraestructura de comunicaciones, sostenibilidad y variabilidad climática, entre otros. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial. Inundaciones en el norte de Japón causa evacuaciones masivas. Las fuertes lluvias en Japón provocaron que el río Mogami se desbordara y miles de casas quedaran bajo el agua. Las autoridades locales han pedido a los habitantes evacuar las zonas de peligro. El contacto se origina ahora desde Venezuela. Aquí Venezuela. El Consejo Nacional Electoral publicó la lista de miembros de mesa para los comicios del 6 de diciembre. Directores de centros educativos advierten que reducir costos de matrícula puede generar el cierre de colegios privados. Cámara Venezolana de Centros Comerciales asegura que se encuentran en peligro 6.000 puestos de trabajo en 40.000 comercios en caso de no flexibilizar la cuarentena. El Tribunal Séptimo de Control de Anzoátegui imputó a 4 funcionarios castrenses por delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva, agavillamiento, uso indebido de arma de fuego orgánica y omisión de socorro en perjuicio del fallecimiento de Carlos Enrique Chaparro, de 47 años de edad. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial integra todas las noticias en una sola red virtual. Aquí Londres. En la ciudad de Leeds, todas las librerías, galerías y museos podrían cerrar debido a los estragos del coronavirus. El ayuntamiento de Leeds también ha dicho que podría recortar a más de 400 puestos de trabajo como consecuencia del costo de COVID-19. En una conferencia virtual, el director ejecutivo del cónsul de West Yorkshire admitió que la situación es bastante grave. El director aseguró que se deberán tomar medidas para reducir el gasto si no se llegan a equilibrar los presupuestos. Esto descartaría muchos servicios que brindamos hoy, como por ejemplo las instituciones culturales que financiamos en la ciudad. Tendríamos que tomar medidas muy considerables, dijo el director del cónsul. Por contexto, se mostró que el gasto excesivo del cónsul este año es de 197.6 millones de libras esterlinas. El presupuesto total es de 530 millones de libras esterlinas. Si bien el cónsul tiene el deber legal de proporcionar servicios de biblioteca, se cree que esto podría reducir a un recurso de préstamos en línea sin romper esa obligación. Soy Eduardo Andrés Ortega en Conexión Mundial desde Ayr, Londres. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras.
Aquí Ecuador. La ministra de Educación Montserrat Kremer ofreció una breve rueda de prensa para explicar el acuerdo del Ministerio de Educación que habla sobre la educación abierta, que incluye la oferta virtual y en línea, dependiendo del estado de semáforo, y según disponga el COE Nacional, las clases en el régimen Sierra y Amazonía iniciarán ese 1 de septiembre. Y el 1 de septiembre viene el inicio de clases. Hasta el momento, este inicio de clases será con Aprendemos Juntos en Casa. Otro de los anuncios fue que el estudiante dispondrá de 3 modalidades de estudio: abierta, en casa o presencial. Quiero aclarar que es educación abierta nuevamente. En educación abierta se consideran las herramientas virtuales como también la educación en línea. Sobre el cobro de pensiones, la funcionaria dijo que será acorde a la modalidad de educación que recibe el estudiante. El costo de la educación en casa o homeschooling, que también debe ser optada desde el inicio del año lectivo hasta el final del año lectivo, es de un 30%. Son propuestas no pensadas para sobrellevar la emergencia sanitaria, sino a largo plazo, de modo permanente, además de reforma a una normativa sobre el homeschooling. Esto de cara al próximo ciclo lectivo 2020-2021 en Sierra y Amazonía, en medio de la pandemia del COVID-19. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR Ecuador. Aquí Perú. El Colegio Médico del Perú precisó que a la fecha hay 2.837 médicos infectados con el virus, mientras que otros 76 permanecen internados en las áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI en diversos nosocomios del país. Los galenos que laboran en las regiones de Lima, Loreto y Piura han sido las más golpeadas por el COVID-19, según detalló el CMP. Lima registró 873 médicos contagiados con el nuevo coronavirus y otros 47 fallecieron. Loreto reportó 285 galenos infectados y 18 fallecidos por el virus. En tanto, en Piura, 180 doctores fueron diagnosticados con la enfermedad y otros 8 perecieron a causa de ella. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, instó a la titular del Ministerio de Salud, Pilar Macetti, en dotar de equipos de protección a todo el personal de salud que se encuentra trabajando en primera línea a fin de continuar brindando atención a pacientes COVID-19. Soy María Clina Vidal, en Conexión Mundial, AIR, Perú. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conéctate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. En Brasil sumaron más de 1.500 muertes por coronavirus y la cifra récord de 69.000 nuevos positivos en 24 horas. En concreto, las autoridades brasileñas han informado que 1.595 nuevas víctimas mortales por la enfermedad han elevado el cómputo global de decesos en Brasil hasta los 90.134. Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que se han detectado casi 70.000 nuevos casos de COVID-19 en el último día. El contacto informativo se establece ahora con República Dominicana. Aquí República Dominicana. Unas 26 provincias están en alerta de ser afectadas por el potencial ciclón tropical número 9, nombrado Isaías. Según el Centro de Operaciones de Emergencias COE, en su boletín meteorológico de hoy, ha anunciado que a partir de las 3 de la tarde, unas 13 provincias fueron puestas en alerta amarilla y otras 13 en verde. Igualmente, explicaron que la tormenta Isaías se ubica aproximadamente a 860 kilómetros al sureste de la isla Saona, con vientos de 75 kilómetros por hora y se mueve de oeste a noreste a unos 37 kilómetros por hora. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2, capítulo 1 de la Ley 14702 sobre gestión de riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias, COE, modifica los niveles de alerta ante probables condiciones de tormenta tropical, desde el municipio de Pedernales hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta la bahía de Manzanillo. En alerta está entonces República Dominicana en este momento por esta tormenta tropical, donde se dicen que habrá fuertes aguaceros, ráfagas de viento e incluso se pronostican muchas inundaciones. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Informativo Conexión Mundial.
Aquí Panamá, COVID-19. Disminuyen los contagios, pero aumentan las muertes. La semana epidemiológica que recién concluyó es la primera tras 2 semanas de ascenso en la que hubo una disminución del registro de nuevos casos de COVID-19 en el país. En ese periodo se reportaron 6.603 casos, es decir, 17% menos en comparación con la semana anterior, cuando se registraron 7.929 casos. Lo anterior se puede establecer a partir de los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, que detallan que el promedio de nuevos contagios por día de 1.133 a 943. Sin embargo, las muertes no disminuyeron. En la última semana epidemiológica ocurrieron 204, 26 decesos más que la semana previa. Los fallecimientos de julio en el país, 699 hasta ayer, superan la totalidad de los reportados en los primeros 4 meses de la pandemia, que sumaron 631. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR Panamá. Conexión Mundial. Aquí Uruguay, resultados de Casa de Galicia. La mutualista informó que 53 de los test realizados a compañeros de trabajo de una doctora infectada con coronavirus que trabaja en CTI de adultos de ese centro de salud dieron negativos. Desde la institución aguardan por el resultado de 11 hisopados que faltan. Además, a algunos de los trabajadores se les va a repetir el análisis cuando cumpla el periodo de incubación. El centro de salud aseguró en un comunicado difundido este pasado martes que había activado el protocolo correspondiente, que la médica fue aislada y que se realizarían más de 60 hisopados. De esos exámenes, alrededor de 30 fueron para los compañeros del turno de la médica y otros 30 por prevención a los del turno siguiente. En la actualidad, la mutualista no tiene pacientes de coronavirus ingresados en sus sanatorios que pudieran haber contagiado a la doctora. La institución sí está tratando a un infectado que está cursando la enfermedad en su domicilio. Este martes se habían detectado 20 casos nuevos de COVID-19. 9 casos son de la capital del país, 1 de Canelones, 1 de Cerro Largo, 1 de Rocha y otro de Salto. En todos los casos ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, informó el Sistema Nacional de Emergencias. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Hasta aquí, Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien. Darío, buen resto de jornada. Para vos, para todo el equipo, recuerden que ser AIR es mundial. Gracias, Estela. Y ustedes que están del otro lado, quédense en casa, prevénganse del contagio de la enfermedad y por supuesto nos escuchan mañana a la misma hora con las noticias que importan. Hemos puesto en el aire Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Soy Estela Sayago. Y yo, Darío Tebay. Somos periodistas y estamos siempre con toda la audiencia universal en el informativo Conexión Mundial AIR. La verdad sin fronteras. Gracias a las cientos de emisoras que en el planeta se conectan y retransmiten la actualidad informativa. Gracias a todos y cada uno de nuestros corresponsales por el apoyo decidido y profesional. Siempre gracias. Gracias a los profesionales de la producción de nuestro trabajo, que va a millones de oyentes, para quienes va nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes, los oyentes, nuestros oyentes, los mejores del mundo. Día a día disfrutamos de nuestra profesión y de paso cumplimos con el derecho a la información. Somos AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.